venceremos. Cristo muy pronto vendrá. Bien, vamos a desarrollar este tema en el capítulo 2 del libro de Génesis. Vamos a ver cómo inicia la creación del planeta, la creación del mundo. Dios crea el mundo en 6 días, es decir, que Dios empleó 6 días para la creación del planeta. En esos 6 días también está la creación del hombre. Y vamos a ver qué fue lo que Dios instituyó desde que creó el planeta. O sea, cómo se identifica a Dios como el creador de los cielos y de la tierra, como el creador del planeta, cómo se identifica a Dios a través de lo que vamos a leer en el capítulo 2 del libro de Génesis. Ahí está la esencia de lo que Dios es, y es el creador de los cielos y de la tierra. Génesis capítulo 2. Vamos a leer textualmente lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2. Dios santifica el sábado. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo. Y reposó en el 7º día, por cuanto todo lo que había hecho lo hizo en 6 días. Entonces Dios bendijo el 7º día y lo santificó. Aquí está hablando de la separación. La palabra santificó significa que Dios apartó de manera especial, de manera santa, este día. Dice, Dios lo santificó porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Este es el origen de los cielos y la tierra. Aquí está hablando de que Dios creó todo el planeta en 6 días y que apartó un día de manera especial. Vemos entonces que el sábado es un día que Dios lo crea aparte de los 6 que hizo para la creación del planeta y del hombre. Es decir, que Dios apartó su día de culto, que es el 7º día, que es el santo sábado. Dios lo aparta para el hombre, para que en él ese día estén en comunión con Dios. Es decir, el hombre tiene un día designado, un día apartado, un día santificado, un día santo para estar con Dios, que es santo. Y ese día es el sábado. El sábado es un día santo y no para los judíos, como hoy quieren decir que Dios hizo este día única y exclusivamente para los judíos. No, Adán y Eva, que fueron creados en el 6º día, pues no eran judíos, es decir, no existía la raza judía. Ellos fueron los primeros humanos que Dios creó en el planeta. Entonces vemos que no hay exclusividad con el sábado para los judíos. Dios no es exclusivo de los judíos. Dios es el que crea al hombre y Él es el que le da la orden al hombre de hacer lo que Él nos manda a través de su palabra. Entonces, seguimos leyendo en el libro de Génesis capítulo 2. Ahora nos vamos al verso 7. Dice entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Es decir, que Dios primero pues hace un muñeco de barro. Es decir, Dios usa la tierra para moldear y para modelar la primera criatura que Él va a darle vida. El hombre viene de la tierra. El hombre fue creado con el polvo de la tierra, con el barro de la tierra. Es decir, que era un ser que todavía no tenía vida. Era un muñeco de barro, pero no tenía vida. Entonces Dios ahora, después de eso, entonces pone su aliento de vida,
su aliento de vida, Dios lo pone en la nariz del hombre. Es decir, quien sopla aliento de vida en la nariz del hombre es Dios. El hombre no trae una vida propia. El hombre no tiene una vida propia. La vida del hombre depende de Dios, no de él. No depende del hombre, depende de Dios. Es decir, Dios nos modela del polvo de la tierra y después no presta, oiga bien, nos presta el aliento de vida. Es decir, he prestado, no tenemos una vida inmortal. La vida le pertenece a Dios. Es decir, que para ser inmortal tenemos entonces que recibir de Dios y ganárnosla la inmortalidad, porque la inmortalidad se va a adquirir de acuerdo a cómo tú andes, a cómo tú te conduzca y a cómo tú obedezca lo que Dios te está mandando a través de su palabra. Entonces tenemos que estar claro de que el hombre no es inmortal. El hombre es un ser mortal, creado por Dios. El aliento de vida es de Dios. Es decir, no nos pertenecemos, pertenecemos de manera exclusiva a Dios. Por eso hoy muchas personas creen y dicen que cuando una persona muere, de acuerdo a lo que ellos juzguen, porque el hombre hoy está juzgando, de acuerdo a lo que el hombre juzgue, cree que cuando el hombre hizo buenas obras, cuando el hombre, entre comillas, hace lo correcto delante de Dios, entonces se está ganando el cielo. Si esa persona lo califica como que era una persona buena, una persona que hizo buenas obras, una persona que anduvo bien, entonces la misma gente lo envía al cielo. A otros lo envían ¿a dónde? Al infierno. Es decir, que el hombre hoy se constituye en juez, pero el único juez justo y el que nos juzgará de manera justa es Dios. No el hombre, no lo que el hombre te dice, no lo que el hombre piense o haga, es lo que Dios te manda, es lo que Dios te enseña. Y la Biblia nos enseña que el hombre cuando muere, pues vuelve otra vez al polvo, vuelve otra vez a la tierra, vuelve otra vez al lugar de donde vino. No va para ningún lugar. Ese hombre, esa mujer, cuando muere, cuando fallece, pues va a un sepulcro, no va de ninguna manera al cielo. Entendamos esto para que podamos entonces entender que Dios es el único inmortal, que no hay inmortalidad en el hombre. Vamos a leer ahora en el capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos a ver lo que el Señor hace. Pero vamos a leer primero en el capítulo 2, donde dice en el verso 15, tomó Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivara y guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre, puedes comer de todo árbol, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Aquí hay un mandato negativo y hay un mandato positivo. Dios, de todo lo que creó en el planeta, le está diciendo a la pareja, a su primera pareja, Adán y Eva, que pueden comer de todos los frutos y de todas las cosas que él creó para ellos. Entienda bien, todo lo que Dios creó en el planeta lo hizo para el hombre. Y todo lo que puso en el planeta se lo hizo al hombre porque lo preparó para que él pudiera vivir en este planeta. Dios prepara un planeta perfecto para que el hombre pueda vivir. Es decir, que todas las condiciones que el hombre iba a tener para poder vivir en el planeta, Dios la puso primero. Dios pone esas condiciones para que el hombre pueda vivir aquí en este planeta. Pero le dice al hombre que puede comer de todos los frutos que él hizo y de todas las cosas que él hizo, pero Dios pone una condición.
Dios entonces pone una condición a la pareja. Ahora Dios va a probar a su pareja. ¿Y por qué la va a probar? Porque ya Dios había tenido un problema en el cielo con Lucifer. Es decir, la desobediencia de Lucifer en el cielo, que se trajo la tercera parte de los ángeles porque pecó en el cielo, porque se levantó contra Dios, porque quería ser Dios, porque quería el trono de Cristo. Lucifer, que se convierte en Satanás, el diablo, ahora está en el planeta. Justamente cuando Dios está creando a su primera pareja, ya Satanás estaba en el planeta porque había sido pues desterrado del cielo, había sido ya lanzado del cielo a la tierra y ya él estaba aquí con sus ángeles. Pero Dios está creando el planeta en un huerto. Dios está haciendo un ensayo. Allí Dios está haciendo todas las cosas que se van a expandir en el planeta. La está haciendo en el huerto del Edén. Dios pone todo allí como un ensayo con su primera pareja. Es decir, que Satanás no estaba dentro del huerto del Edén porque no podía entrar, porque ya estaba pues descalificado para estar delante de Dios. Él estaba antes delante de Dios como un querubín cubridor. Ese era el papel que Satanás o Lucifer desempeñaba en el cielo, ser el querubín cubridor que estaba delante de Dios. Pero al caer en pecado, al pecar en el cielo, al violar la ley de Dios, el 10º mandamiento, no codiciarás, Satanás ahora está en la tierra con sus ángeles caídos, entonces, pero están pues desterrados del cielo, aunque están en la tierra, no pueden entrar al huerto del Edén, donde Dios está creando el planeta, porque ahí fue su primer laboratorio. En el huerto del Edén estuvo el primer, oiga bien, el primer laboratorio de Dios fue ahí. Ahí fue donde Dios comenzó toda la creación que vemos hoy en el planeta. Entonces, ya Dios le está diciendo, coman de todos los árboles que hay aquí, que he creado para ustedes. Pero del árbol del bien y del mal no comerán, porque el día que de él coman, de cierto morirán. Hay una sentencia ahí de muerte. Dios le está diciendo a Adán y a Eva que si comen de ese árbol, si comen de ese fruto, van a morir. Porque Dios le está aquí dando la oportunidad de que pasen la primera prueba que Dios le está poniendo a su pareja. Entonces, vemos que ya Dios definió que pueden comer de todos los árboles, que pueden usar las cosas que Él creó. Pero también le está diciendo que no pueden comer del árbol del bien y del mal, porque Dios se los reservó. Es decir, Dios se reserva un solo árbol, no todos los árboles, uno solo. Y con ese árbol Dios iba a probar su pareja. De igual manera, Dios creó el sábado. Son 6 días para que el hombre trabaje. De domingo a viernes el hombre tiene permiso para hacer toda su obra, para hacer toda su labor. Del domingo hasta el viernes. Dios le da permiso al hombre para que haga su trabajo, para que lo pueda emplear en las cosas que él tiene que hacer. Pero Dios también se reserva el sábado como exclusivo de él. El sábado es santo y sagrado. El sábado es el sello de Dios. Por eso el sábado no podemos ponerlo dentro de los otros días de la semana, porque el sábado es santo y sagrado, apartado por Dios, para que en ese día estemos en comunión con Él. Es un día que Dios lo quiere dedicar y lo ha dedicado para el hombre, para que se detenga de toda su labor y que ese día esté en comunión con Él. Dios no le ha dado permiso al hombre para que se detenga el primer día de la semana, es decir, el domingo. Dios no le ha dado ese permiso al hombre. El hombre lo ha tomado. El hombre
ha hecho del domingo el día que ellos quieren dedicárselo a Dios. Pero bíblicamente vemos que no hay ni un solo mandato, no hay un solo versículo que diga que Dios te ordena que tú tienes que descansar el domingo para dedicárselo a Dios. No hay nada, ni un solo versículo que hable de que Dios te da el domingo para que esté con Él en comunión. No, no lo hay. Y no hay manera de cómo demostrarlo. Si tú lo estás haciendo, anda en rebeldía y anda en desobediencia. Por eso hoy Dios te llama a que venga a buscar la verdad, a que venga a investigar la Biblia, que venga aquí a leer lo que dice la palabra de Dios y a estudiarla para que entienda que muchas cosas de las que hoy te llaman a que haga no están en la Biblia, no están siendo enseñadas como Dios quiere que se enseñe. Hoy el hombre está completamente desviado de lo que Dios ha dispuesto que debemos hablar, predicar y enseñar. Hoy hacen todo lo contrario, hoy hablan en nombre de Dios, hoy mienten en el nombre de Dios, pero Dios no acepta la mentira, porque el Señor es puro y santo. Así es que, hermano y hermana, hoy te llamamos a que vengas a reflexionar sobre el verdadero día de reposo, sobre el verdadero día que Dios ha designado para que tú y yo estemos en comunión con Él, para que estemos en armonía con Dios. El sábado es el día designado, es el día apartado, es el día santo y sagrado que Dios escogió desde el principio como creador para el hombre. Entonces, vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos a ver cómo viene esta tragedia. ¿Por qué Adán y Eva entonces caen en la tragedia de desobedecer a Dios? Vamos a ver por qué ellos desobedecen a Dios. Aquí Dios lo está probando con el árbol. Vamos a ver qué sucede con Adán y Eva en el Edén, su primera criatura, su primera pareja. Vamos a ver qué sucede con ellos. La trágica desobediencia. Aquí lo dice claro, trágica desobediencia. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Y está hablando la verdad. Del fruto de los árboles podemos comer. Oye bien, es decir, todos los frutos Dios había autorizado para que lo comieran. Pero oye bien lo que dice ahora. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Es decir, aquí está repitiendo Eva la sentencia de Dios que le dijo que si comían del árbol prohibido, iban entonces a morir. Seguimos leyendo en el capítulo 2, capítulo 3, libro de Génesis. Entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Entonces oyeron el andar de Dios, el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Aquí estamos. ¿Por qué Adán y Eva tenían que esconderse? ¿Cuál era la razón por la que Adán y Eva, que fueron creados por Dios con sus propias manos, el aliento de vida que Dios le dio a ellos también le pertenecía a él? Cara a cara Dios se veía con ellos en el Edén, es decir, cada séptimo día Adán y Eva se juntaban con su creador, es decir, que allí ellos podían estar cara a cara con Dios, porque ellos tenían una vestimenta de luz que podían estar delante de Dios. Esa vestimenta de luz le permitía a ellos estar delante de Dios. Pero vemos aquí que ya ellos se cosieron hojas de higuera. Ellos ahora están desnudos. Reconocieron
que habían pecado, es decir, que habían cometido pecado porque habían desobedecido la orden de Dios. Dios había dicho que no comieran del árbol del bien y del mal, y ahora ellos ya habían comido del fruto prohibido del árbol que Dios había apartado para él. Entonces, ¿por qué Adán y Eva ahora entonces se esconden? Porque andan ya en pecado, es decir, la luz gloriosa, la luz que lo cubría, ya lo deja desnudo. Ahora andan en oscuridad, porque delante de Dios, sin santidad, nadie podrá verlo. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, oí tu andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Dios el Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me enseñó y me engañó y comí. Es decir, que aquí ellos se están acusando mutuamente. Adán acusa a la mujer, es decir, acusa a Eva, y Eva acusa a la serpiente, es decir, que hay una acusación. Entonces están quedando mal delante de Dios porque están hablando mentira y aparte de eso están blasfemando el nombre de Dios. Porque Adán dice, la mujer que me diste me dio de comer y comí. La mujer ahora acusa a Satanás, al diablo que está detrás de la serpiente y le dice que ella la incitó y la engañó y comió. Vemos entonces que ahora no quieren asumir su responsabilidad ninguno de los dos. Delante de Dios se acusan mutuamente. Entonces vamos a ver lo que hace el Señor con su pareja. Dice, entonces Dios el Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Primera promesa de un Salvador. Ahora Dios, que ve que ya su pareja cayó en pecado y que ahora necesitan de un Salvador porque ya cayeron en pecado delante de Dios. Entonces vamos a ver qué resuelve Dios con su pareja ahora allí en el Edén. Y Dios el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora la serpiente recibe una sentencia, pero no es para ella. Esta sentencia directamente es para Satanás, el diablo, que usando la serpiente como medium, pues hace que su primera pareja peque. Ahora él va a recibir esta sentencia de parte de Dios aquí en el verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. Aquí está la sentencia contra Satanás. Enemistad pondré entre ti y la mujer, es decir, entre la simiente de Cristo y la simiente de Satanás, porque ahora son dos iglesias. Ahora está la iglesia de Cristo y está la iglesia de Satanás, el diablo. Están separadas ahora. Entonces, oiga cuál es la sentencia de Dios. Entre tu descendencia y el descendiente de ella, tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Es decir, que aquí está, Cristo iba a venir a rescatar a su pueblo. Cristo viene a rescatar a su remanente. Es decir, la sentencia de Génesis 3:15 se cumple en la cruz del Calvario cuando Jesús entregó su aliento de vida, cuando dijo todo está consumado y entregó su espíritu al Señor. Es decir, que allí queda ya cumplida la sentencia contra Satanás. Allí él le hirió el talón, el calcañar, pero Jesús con su muerte en la cruz
que la venció después que resucitó, ya entonces le da entonces a Satanás allí, pues se origina ya el cumplimiento de esta profecía cuando él le aplastó la cabeza, cuando murió en la cruz y cuando resucitó. La victoria está asegurada. Ya Cristo venció a Satanás. Cristo allí en la cruz vence al maligno, lo vence después de haberle entonces él causado esas heridas y esas flagelaciones que le hicieron al maestro. Aquí ya en la cruz, Cristo vence a Satanás. Vámonos ahora al capítulo 5 del libro de Éxodo. Vamos a ver qué sucede con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está cautivo ahora porque ya el hombre es un pecador, el hombre ya pecó contra Dios y ahora entonces vamos a ver que el Señor viene ahora en auxilio de ese pueblo. Vamos a leer en el capítulo 6 del libro de Éxodo, vamos a ver la promesa de Dios. Dios promete liberar a Israel. Dice así en el verso 6, capítulo 6, libro de Éxodo. Por tanto, di a los israelitas, yo el Señor os sacaré de debajo de las piedras o de las pesadas cargas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os haré mi pueblo y seré vuestro Dios. Vosotros sabéis que yo soy el Señor, y vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto. Y os llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob en herencia. Yo soy el Señor. Y así habló Moisés a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y el Señor dijo a Moisés, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los israelitas. Moisés respondió al Señor, ves que ni los israelitas me escuchan, ¿cómo me escucharán? Me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y le dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de ese país. Oiga bien, después de la tragedia de Adán y Eva allí en el Edén, que ellos desobedecieron y comieron del fruto prohibido, el pueblo de Dios ya queda cautivo en las manos de Satanás. Es decir, Adán y Eva fueron expulsados del Edén y de ahí en adelante cayeron en las manos de Satanás, que se adueñó del planeta. Es decir, Adán y Eva quedaron como siervos del diablo. Pero aunque Dios le perdonó, las consecuencias de su pecado continuaron con ellos. Es decir, Adán y Eva fueron perdonados en el Edén cuando Dios sacrificó allí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue sacrificado en el Edén cuando Adán y Eva pecaron. Pero ahora vemos que ya el pueblo de Dios está cautivo allí en Egipto por 430 años. Es decir, que el cautiverio de los israelitas, de los hebreos allí en Egipto, fue por 430 años. Dios entonces está allí con sus siervos Moisés y Aarón y le está encomendando una misión de que vayan a Faraón, que es el gran dragón, es decir, a enfrentarse con Satanás, que era el que tenía al pueblo de Dios y todavía lo tiene, al pueblo de Dios todavía cautivo, porque Satanás todavía tiene el pueblo de Dios cautivo. Por eso Cristo viene pronto en gloria y majestad a liberar a su pueblo, a su remanente. Entonces vemos aquí que ya
lo que está pasando con este episodio donde Dios asume una responsabilidad y le da una promesa de que lo va a sacar de Egipto, de que lo va a sacar con brazo extendido, Dios le está diciendo que ese pueblo que todavía es de dura cerviz, es decir, de dura servidumbre, todavía no quieren escuchar a Dios, aunque Dios tiene buenas intenciones de sacarlo y liberarlo. Pero vamos a leer en el capítulo 20 del libro de Éxodo, los versos del 18 al 20, a ver qué pasó con el pueblo de Dios. Dice en el verso 18, libro de Éxodo, donde ya el Señor en Éxodo 20, Dios proclamó su ley, Dios proclamó sus 10 mandamientos, ya Dios pone en las manos de Moisés la regla por la que se va a regir el pueblo de Dios. Ya Moisés tiene pues los 10 mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Vemos entonces que ya el Señor está poniendo una ley, que ya Dios está poniendo una regla para su pueblo. Entonces vamos a ver qué sucede ahora. El pueblo se atemoriza. Todo el pueblo vio y oyó los truenos, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y temblando de miedo se mantuvieron lejos. Es decir, el pueblo escuchó primero cuando Dios pronunció sus 10 mandamientos audible. Es decir, como una bocina amplificada, Dios primero habla, Dios primero enseña sus leyes, sus mandamientos audible, es decir, el pueblo escuchó, y allí habían de muchas naciones que se habían ido con ellos al desierto, que salieron de Egipto. Ellos todos escucharon, tanto los israelitas como de otras naciones, y los extranjeros escucharon la voz de Dios. Pero luego Moisés recibió esos 10 mandamientos escritos por el mismo Dios en 2 tablas de piedra. Entonces leemos en el verso 19, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. No hable Dios con nosotros para que no muramos. Oiga, aquí se está usando la palabra para que no muramos. Y allá en el Edén capítulo 2, Dios le había dicho a Adán y a Eva que si comían del árbol del fruto iban a morir. Ahora el pueblo, que es un conglomerado de naciones, le está diciendo a Moisés que hable él con ellos y no Dios, para que no mueran, para no morir. Es decir, que había un temor allí en el monte cuando Dios entonces habló y entregó su santa ley para que su pueblo se rigiera por ella y para que su pueblo la enseñara a las demás naciones. Porque el pueblo de Israel no es exclusivo para que la ley sea de ellos. La ley de Dios tiene que ser enseñada en el planeta a todo ser viviente. La ley de Dios es universal. La ley de Dios nos toca a todos. No importa que usted sea gentil o que usted sea judío. La ley de Dios es una ley perfecta, es una ley perpetua. No puede, pues, decir nosotros que fue derogada, que fue clavada, que fue abolida. No podemos hablar ni decir eso. La ley de Dios es su carácter. La ley de Dios es perpetua, eterna, como lo es Dios. Entonces, en el verso 20 dice: Moisés respondió al pueblo: no temáis, Dios vino para probaros y para que su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Oiga bien, para que no pequen. No es para que le tengamos miedo a Dios de una manera como si usted le tuviera miedo a un león, a un lobo. A Dios se le teme, pero el temor a Dios es reverenciar su ley, reverenciar su palabra, obedecerla. Ese es el temor que debemos tener hacia Dios.
reverencia, entender que a Dios tenemos que respetarlo, que tenemos que respetar su ley, sus mandamientos, que debemos cumplir con su santo sábado, cuarto mandamiento de la ley de Dios. No es un temor como se le puede tener temor a una persona, a un dictador o a alguien que te amenaza. No, a Dios le debemos amar. El temor a Dios es un temor, pero debemos manifestarlo en amor a Él. Es decir, el temor que debemos manifestar hacia Dios es amándolo y obedeciendo sus mandamientos. Como dice el Señor Jesús en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el amor que Dios te está pidiendo, que le amen y que guarde su ley. No es un amor de temor, no es porque es un dictador, no es porque Dios me va a matar. No, Dios es amor. Pero debemos reverenciar ese amor obedeciendo su palabra. Debemos reverenciar ese amor obedeciendo su ley. No echándola por tierra ni llevándonos de lo que nos dicen los pastores que hoy nos engañan desde el púlpito. Vamos a ver qué sucede con este pueblo que ya Dios lo sacó de Egipto, lo llevó al desierto, le entregó su ley, sus mandamientos. Ahora vamos a ver qué ocurre con este pueblo que ahora, después que es liberado y enseñado y ya con una ley, ahora ¿hacia dónde van ellos? ¿Hacia dónde va el pueblo de Dios? ¿Y qué es lo que quieren ahora? Después de todo lo que Dios hizo por su pueblo. Vemos entonces que este pueblo no se cansa de rechazar a su creador. Este pueblo no se cansa de negar a Dios, quien es que le da vida. Dios nos dio la vida. Dios nos dio la oportunidad de la salvación. Pero ahora vemos que ahora queremos algo más. Queremos ahora apartarnos de ese Dios, apartarnos, alejarnos de ese Dios tan bondadoso, un Dios que nos dio maná en el desierto, un Dios que nos dio agua de la roca, un Dios que nos dio sombra, un Dios que nos dio luz, es decir, un Dios que hizo todo lo imposible, el Dios que abrió el mar rojo y pasaron en seco por ahí. Vemos entonces cómo este pueblo ahora, oiga bien, este pueblo ahora desea otra cosa que no es Dios. Vamos a ver qué es lo que quiere ahora el pueblo, qué es lo que el pueblo está pidiéndole ahora al profeta Samuel. Y lo vamos a leer en el capítulo 8, primera de Samuel. Vamos a ver lo que hace este pueblo después de los milagros, después de los prodigios, después que Dios se manifestó de manera poderosa, después que Dios le da una ley, después que Dios lo protege y pelea por ello. Vamos a ver ahora lo que quiere este pueblo, un pueblo ingrato, un pueblo de dura cerviz, que hoy todavía sigue negándolo, un pueblo que todavía sigue hablando que no quiere saber de Dios porque quiere andar en lo que a ellos les gusta, porque quieren andar en sus propios pensamientos y se hacen necios porque no quieren oír al verdadero Dios. Israel quiere tener un rey. Ahora, oiga bien, ahora quieren un hombre, ahora quieren un gobernante, ahora quieren que alguien humano como ellos lo gobierne. Es decir, echan a un lado a Dios, niegan a Dios, lo sacan de su vida para que un hombre finito, un hombre como ellos, lo gobierne y lo someta. Oiga, ¿hasta dónde llega, pues, la blasfemia? ¿Hasta dónde llega, oiga bien, cómo el pueblo de Dios se prostituye ahora buscando a un hombre para que le gobierne y no el creador de los cielos y la tierra? Leemos en el capítulo 8, libro de Samuel. El Israel quiere tener un rey. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito fue Joel, y el segundo Abías,
y fueron jueces en Berseba. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que siguieron la avaricia y recibían soborno y pervertían el derecho. Oiga bien, los hijos de Samuel, oiga lo que practicaban. Oiga bien, es decir, que ya ese ejemplo que estaban dando los hijos de Samuel era para que el pueblo se negara a que un hombre lo gobernara. Oiga bien, para que un hombre lo gobernara, es decir, negarlo. Pero no. Dios permitió que viniera esa ceguera sobre el pueblo. Dios permitió que esa ceguera llegara a ellos. Es decir, ya habían propuesto en sus pensamientos que no fuera Dios quien lo gobernara, que no fuera Dios que le diera la bendición, sino que ya un rey le diera todo eso a ellos y que Dios ya no tenía más participación en nada de lo que ellos ya querían. Es decir, sacar a Dios definitivamente de su vida. Entonces desagradó a Samuel que le dijeran: danos rey que nos gobierne. Y Samuel oró al Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Aquí le está hablando claro al profeta Dios. No te han rechazado a ti porque eres mi profeta. No te han rechazado a ti porque eres mi guía. No, te han rechazado, me han rechazado a mí. Es decir, quieren que un hombre lo gobierne. Pero oye lo que dice el Señor: conforme a todas las obras que han hecho desde que los saqué de Egipto, que me han abandonado para servir a otros dioses, así también proceden contigo. Oye bien, oye pues su voz, pero adviérteles seriamente y explícales el derecho del rey que los gobernará. Oiga bien, los derechos del rey humano, del hombre, del monarca que lo va a gobernar, del tirano que lo va a gobernar, del hombre malo que lo va a gobernar, del hombre codicioso que lo va a gobernar, del hombre que no ama a Dios que lo va a gobernar, del hombre que quiere estar por encima de Dios lo va a gobernar. Y eso es lo que quiere el pueblo, que el hombre que dice estar por encima de Dios, ellos lo aceptan como su Dios y su rey. Por eso estamos viendo aquí que ya el Señor le está diciendo al profeta Samuel que no lo han rechazado a él, sino que han rechazado a Dios mismo. Es decir, el pueblo entonces decide apartarse de manera voluntaria de pecado de mano alzada. Ahora se levanta contra Dios de manera directa y le dice al profeta que le constituya un rey. Entonces vemos que ya el pueblo decide que Samuel le ponga un rey para que lo gobierne. Ahora vamos a ver qué pasó con ese rey y qué lo que le atribuye que él sea rey sobre Israel. Entonces el Señor le da a Samuel las instrucciones de que le diga cuáles son los derechos del rey. Dice: Samuel dijo al pueblo que le había pedido un rey todas las palabras del Señor y dijo: este será el derecho del rey que reine sobre vosotros. Tomará de vosotros hijos y pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de él. Elegirá capitanes de 1000 y de 50 y los pondrá también a que arren sus campos, cieguen sus mieses, hagan sus armas de guerra y los arreos de los carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumistas, cocineras y amasadoras. También tomará vuestras tierras y vuestras viñas y vuestros olivares y os dará a sus siervos. Diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a servidores. Tomará vuestros siervos y siervas,
vuestros mejores jóvenes y a vuestros asnos para ejecutar sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. En aquel día clamaréis a mí a causa del rey que habréis elegido por el Señor. No os oirá. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron: no importa, haya un rey sobre vosotros. Oiga bien, aquí está. Ya ellos declararon que querían un rey, que haya un rey sobre vosotros. Entienda usted que ya ellos han apostatado, que ya ellos se fueron con el mundo, que ya ellos eligieron al hombre, que ellos quieren obedecer al hombre y que no importa lo que el hombre le haga, ellos lo van a obedecer y van a hacer todo lo que el hombre le diga y todo lo que el hombre le mande y no van a estar sujetos a la palabra de Dios. Es decir, no se van a regir por la palabra de Dios, sino que solamente escucharán la voz del rey, la voz del dirigente. Es decir, negarán a Dios y ya lo negaron. Vámonos ahora al libro de Juan. Vámonos al libro de Juan, capítulo 19. Libro de Juan, capítulo 19. Vamos a ver qué pasa con el pueblo de Dios ahora. Después que el hombre pidió un rey, ¿qué pasó ahora con Dios? ¿Qué pasó ahora con Jesús? ¿Qué pasó con el hombre que vino a buscar al hombre? ¿Qué pasa con el Salvador que viene de manera personal a buscar a su pueblo, a buscar a sus hijos? Ahora ese pueblo que pidió un rey allá, ahora viene y toma la forma humana para venir a buscar a su pueblo, para darle la libertad y la redención. ¿Qué sucede con ese pueblo que pidió que un rey lo gobernara? Vamos a leer en el capítulo 19 del libro de Juan. Vamos a leer del 12 al 15. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Pilato entrega a Jesús. Vamos a ver ahora qué sucede. Ya el rey está gobernando. Ya el rey tiene los atributos que el pueblo le dio. Y ya el rey hace lo que le da la gana con el pueblo y le manda hacer lo que él quiera. Capítulo 19, verso 12, libro de Juan. Pilato entrega a Jesús. Desde entonces Pilato procuró soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a este, no eres amigo del César, porque el que pretende ser rey, al César se opone. Al oír estas palabras, Pilato llevó fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal en el lugar que se llama Enlosado y en hebreo Gabatá. Entonces era la preparación de la Pascua, como la hora sexta, el mediodía. Entonces dijo a los judíos: aquí está vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: a vuestro rey voy a crucificar. Oiga ahora lo que respondieron los judíos. Respondieron los principales sacerdotes, es decir, aquí está respondiendo la iglesia. Aquí quien le responde a Pilato es la iglesia, que está representada a través del Sanedrín, es decir, todos los religiosos, todos los dirigentes están a una pidiendo esto. No tenemos más rey que César. Oiga bien ahora lo que sucede. Ahora dicen que no tienen más rey que César. ¿Y qué le pidieron a Samuel? Un rey. Ahora no es Saúl, ahora es el César, el rey, y está gobernando sobre ellos. Entonces vemos que ya ellos han apostatado, ya ellos han negado a Dios, ya los rechazaron, ya a Dios no lo tienen en cuenta sino al rey, porque ellos dicen que ellos no tienen más rey que al César. Es decir, que ya ahora quien gobierna sobre ellos es el papado.
Quien gobierna sobre ellos es el papado. Quien gobierna sobre los reyes de la tierra es el papado. Quien gobierna sobre las iglesias es el papado. Quien dirige el planeta es el papado. Ese es el rey que el hombre pidió. Ese es el rey que el pueblo quiere. Entonces el mundo está en contra de Dios porque ya eligieron que un hombre lo gobernara. Ahora vamos a leer en el capítulo 27 del libro de Mateo. Capítulo 27, libro de Mateo. Vamos a ver cuál es la sentencia que los mismos judíos que estaban allí, que Cristo vino a buscarlo, que vino a buscar a su pueblo, pero su pueblo no los recibió, sino que los rechazó. Ahora vamos a ver cuál es su sentencia que ellos mismos pronuncian contra ellos mismos. Dice en el verso 25, capítulo 27, libro de Mateo. Respondió todo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Que su sangre caiga sobre nosotros. La generación de hoy en día carga esa sangre. La generación que está ante nosotros asumió también que esa sangre de Cristo cayera sobre ellos. Hoy yo te digo, hermano, es necesario, y lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Oye lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 28 y 29, y con este texto terminamos. Dice: no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Quiénes echaron la sangre de Cristo encima? ¿Quiénes asumieron la responsabilidad de la muerte de Cristo? La iglesia, el Sanedrín, el papado, las iglesias evangélicas, los que niegan los mandamientos, los que nos guardan el sábado, los que dicen que Jesús clavó la ley en la cruz. Eso asumieron la sangre que asumieron los judíos. De igual manera están condenados a morir porque han apostatado, han negado al Dios del cielo y hoy se han hecho reo de muerte. Oiga bien, reo de muerte, aceptando que un hombre lo gobierne. Pero oye lo que te dice Dios para que no te confundas y para que entienda que todavía para ti hay salvación y vida eterna. El verso 29 del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, te lo dice. Oye lo que dice. Pedro y sus apóstoles respondieron: es preciso, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, como ellos eligieron al rey, ellos eligieron, oye bien, a un rey humano. Hoy han elegido al Papa, un hombre humano, para que le dirija, para que él dirija el planeta, para que él sea el que represente a Dios en la tierra. Negativo. Dios solamente tiene el Espíritu Santo aquí en el planeta para dirigir su obra. No la ha puesto en manos de ningún hombre pecador. Por eso hoy te exhortamos que obedezca a Dios antes que a los hombres. Será hasta el próximo domingo donde estaremos en esta tribuna para hablar la verdad del cielo. No predicamos para complacer a los hombres. Hoy Cristo te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hasta el domingo, si así Dios lo permite. Si venceremos, Cristo muy pronto